noches, otra edición aquí en TV Mundus Noticias. Y la información nos lleva justamente a las presidenciales del gigante latinoamericano. Casi 110 millones de personas votaron en Brasil en las elecciones cruciales para tomar la decisión de si el vecino gigante sudamericano vuelve a la democracia o sigue bajo el régimen nazi de Jair Bolsonaro. Los resultados no son los esperados. Si bien afortunadamente gana Lula da Silva en primera vuelta, hay que ir a un balotaje, ya que la diferencia es apenas escasa, de un 5%, y por muy poco Lula no llegó a obtener la mitad más uno. Según el sistema electoral brasileño, el resultado mínimo necesario para evitar una segunda vuelta era la mitad más uno de los votos, cosa que no se dio. Y aquí hay que nuevamente poner en situación dos circunstancias que se vienen dando. La primera es, una vez más, las encuestadoras vuelven a fallar, vuelven a quedar descolocadas, ya que si bien acertaron en el triunfo de Lula, del Partido de los Trabajadores, la alianza que encabeza el Partido de los Trabajadores, hay una realidad concreta que está pasando por el hecho de que ninguno le daba tanto porcentaje a Jair Bolsonaro. Concretamente, Bolsonaro obtuvo entre un 8 y un 9% más de lo que se estaba viendo en todas las encuestas. Por lo tanto, se hablaba de una diferencia de 10 puntos a favor de Lula, y terminó siendo una escasa diferencia de 4,5 puntos. La elección de Bolsonaro es mucho mejor que la que ellos mismos esperaban, y de esta manera, de cara a la segunda vuelta, se abren todas las conjeturas e incertidumbres. Atendiendo que Simone Tebet, la tercera candidata, es una candidata de la derecha y obtuvo el 4,20%. De esta manera uno supone, y en realidad teme, que en la segunda vuelta que se va a realizar el 30 de noviembre, las fuerzas de la derecha conserven el poder. Acá hay dos grandes ganadores que han sido los medios de comunicación, que en todo momento fueron contrarios a Lula da Silva, siempre muy favorables a todos los gobiernos de derecha, pero en este caso han logrado hacer, digamos así, una suficiente plataforma en la cual han logrado imponer lo que fue el lawfare, que entre otras cosas encarceló durante un año a Lula con una causa completamente inventada por Sergio Moro, un juez que luego fue ministro de Justicia del gobierno nazi de Bolsonaro. Y decíamos entonces, esa demonización que se hizo de Lula, ha tenido bastante éxito, no en restarle votos al líder popular, sino en aumentar sus votos contrarios. Y este es un punto que hay que tener en cuenta, reiteramos, al igual que ocurre en otros países de América, como es el caso de la Argentina, el peso de los medios de comunicación en Brasil también es más que importante. Y un jugador que todavía en Argentina no tiene ese rol, pero que en Brasil ya viene despuntando en las últimas elecciones, es el espacio y el poder que van tomando los evangelismos. Esas, digamos así, organizaciones religiosas, en muchos casos ligadas fundamentalmente a Estados Unidos, donde han logrado imponer un pensamiento conservador, un pensamiento antigénero, un pensamiento antiabortista, es decir, un pensamiento que en realidad hace desconocer al propio Brasil, ¿no? Que en muchos aspectos siempre fue un poco más avanzado, no en la legislación, pero sí en las prácticas cotidianas. Y esto, ha llevado a un retroceso importante del vecino país, que, entre otras cosas, como decíamos, ha tenido una importante retroceso en cuanto a lo que es considerado realmente ético, legal y de sentido común. El retroceso brasileño trajo como consecuencia el gobierno nazi de Jair Bolsonaro, donde de golpe se condena el aborto, pero se ensalza la posesión de armas, se ensalza la violencia, el machirulismo, es decir, toda una serie de consecuencias que han tenido, por ejemplo, entre otras cosas, la persecución y asesinatos de líderes de organizaciones de género,
Y también, por supuesto, una extensión que lleva a cuestiones como, por ejemplo, la lucha de la defensa del medio ambiente. Este tema que implica directamente a los brasileños, bueno, obviamente ha hecho un giro en el electorado y se ha convertido en un país conservador. Un país conservador al mejor estilo, por ejemplo, que Chile o que Paraguay, lo cual indica un retroceso del original cosmopolitismo que uno podía ver en algunas regiones dominantes en Brasil. Acá, por el contrario, se está hacia justamente en un país que tiene, digamos así, muchas etnias, se ve justamente un importante racismo, discriminación, algo impensado hace por lo menos una década atrás. De esta manera, entonces, ahora Brasil se encamina de acá al 30 de noviembre con una importante elección y seguramente se barajarán las fuerzas, pero los resultados no son muy alentadores para el PT, ya que si bien está a un 2% nada más de obtener la victoria, bueno, habrá que ver quién puede apoyar, ¿no? Muchos suponen que Simone Tebet, la tercera candidata, que obtuvo apenas el 4,2%, podría apoyar eventualmente a Lula por estar en contra de Jair Bolsonaro. Pero esto hace temer que en realidad, porque lo único que le condenaba a Bolsonaro eran sus formas, pero no sus políticas. Por lo tanto, si bien seguramente dará libertad a sus votantes a que hagan la elección que quieran, poco hace presumir que ese voto pueda en definitiva volcarse a justamente el Brasil da Esperanza, que era el frente, digamos, la alianza que encabezaba el expresidente Lula da Silva. El tercer voto, o mejor dicho, la tercera posición, con apenas el 3%, la tiene Ciro Gómez, alguien que, bueno, ha bandeado de un lado al otro, en algún momento fue inclusive funcionario de los primeros gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva, pero esto de todas maneras es, digamos así, poco probable que termine apoyando al PT, atendiendo que durante la elección fue a quien más le pegó. Es decir, le pegaba a su rival directo en cuanto a su propio electorado presuntamente progresista. Y como pasa muchas veces en muchas opciones que se pretenden progresistas, giran tanto a la izquierda que terminan aliadas con la derecha. Y este podría ser el caso de Ciro Gómez. El resto de los candidatos no supera el medio punto, por lo tanto es poco probable que justamente puedan desequilibrar en una segunda vuelta. Los primeros análisis indican que en realidad se está buscando que, entre otras cosas, aumente la concurrencia. Eso podría desequilibrar. Hay muchos sectores populares que no han concurrido. Y esta ha sido quizás una de las estrategias de darlo como ganador a Lula en primera vuelta. Muchos confiaron en el triunfo y entonces no han concurrido a las urnas. Ese 2% podría estar concentrado, por ejemplo, en, digamos así, los que no han concurrido por cuestiones climáticas. Recordemos, Brasil es un país con muchas lluvias, sobre todo en la zona del nordeste, con problemas de transporte. Hasta último momento no se sabía si los transportes iban a ser gratuitos o bien iban a ser pagos, y eso es determinante en un país con una economía bastante ajustada para las personas como es Brasil. Así que estamos a 30 días de ver si Brasil vuelve a la democracia o sigue en el fascismo. Lo importante es la memoria, por eso nosotros ponemos nuestros libros gratis en PDF. Ahí tenemos La Era del Gato, Las Caretas de Heidi y por supuesto esa colección de los archivos del régimen, para que no se olvide lo que pasa en Argentina. El año que viene nosotros tenemos que elegir nuevamente. El eco informativo con otro país, pronto sale el próximo número. Aquí esto, cómo ha cambiado el país desde el atentado a Cristina Fernández. Ustedes saben, lo pueden obtener gratis en PDF en ecoinformativo.com.ar. Señores, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta jornada con resultados rápidos. Hay que reconocer eso, siendo la cantidad de millones de personas que votan. Así que un cierre prolijo de esta elección. Daniel Docampo Espada, Novo Mundosnet, Televisión.